En el día de hoy te traigo 7 teorías sobre Joy Boy que te volarán la cabeza por completo. Ya sabéis que este tipo de vídeos que son muy largos llevan muchísimo trabajo detrás, así que agradecería muchísimo un like y una suscripción, y sobre todo que me dejes en los comentarios por qué te pones este vídeo de fondo, qué estás haciendo de mientras, si me interesa, ya que siempre me comentéis cosas muy curiosas y hay desde gente que está cuidando a su hijo, a gente que sale a caminar, gente que está trabajando, y se me hace muy curioso ver las actividades de cada uno. Así que gracias por tenerme de fondo, que eso lo aprecio mucho, me parece muy bonito. Y quiero agradecer también a las personas que donaron por PayPal en el último vídeo, que son Miguel Castillo, el cual donó $5 pero no puso ningún mensaje, así que gracias Miguel. Andrés Torres, que donó $15 y dijo: Zeira, ¿podrías hacer un vídeo hablando de teorías de Joy Boy? Porque sería muy interesante. Bueno Andrés, aquí tienes el vídeo que dura casi una hora, muchas gracias. Y luego mención especial para Javier Ortiz, el cual donó $30, que hasta ahora creo que es el récord máximo de la donación más alta hecha por PayPal en este canal. Y dice: muchas gracias por tus vídeos largos, Zeira, me acompaña siempre, un abrazo. Muchas gracias a ti Javier, muchas gracias a todos, y ya sabéis que si queréis donar para aparecer en el siguiente vídeo y apoyar el canal y todo, tenéis en la descripción el link del PayPal para donar de manera completamente voluntaria la cantidad que queráis y acompañarla de una nota. Muchas gracias. Ahora sí me callo y te dejo con el vídeo. La primera teoría que vamos a comentar es una que habla sobre que Joy Boy no es un bucaner. Ya sabéis que se ha hablado mucho durante mucho tiempo de que efectivamente Joy Boy, el original, el primero, el primigenio, era un bucaner. Todo esto debido a todo el pasado que hemos visto con Kuma, como hemos visto que el Gorosei lo trata, que son de una raza que todavía no hemos visto, y se ha hablado muchísimo de que podía ser un bucaner, hasta que al final en el capítulo 1122 se nos han enseñado más cosas de Joy Boy, hemos visto un poco la silueta de Joy Boy y ya ha habido gente que ha sacado sus teorías. Y es que atención, porque la teoría es interesante. Esta teoría es de Writing Panini, un usuario de Twitter que la verdad que hace teorías muy interesantes, así que todos los créditos para él, y dice: hola a todos, hoy escribo este breve hilo para explicar por qué creo que Joy Boy es un humano promedio y no un bucaner. Vamos a analizarlo. En el capítulo 1122 del manga vemos que el cuerpo de Joy Boy no es tan grande como el de un gigante. Sin embargo, todavía existe cierta duda en la comunidad de One Piece respecto a si es un humano normal o quizás un bucaner. Los bucaners son una raza especial de humanoides casi extinta, más altos que los humanos promedio, pero más pequeños que los gigantes. Se ha demostrado que los bucaners poseen una gran fuerza física, incluso cuando son niños, y tienen cuerpos increíblemente grandes y duraderos, que pueden soportar enormes grados de presión y sobre todo muchísimo daño. Kuma es un bucaner y tiene un cuerpo muy fuerte. Vemos que tiene una gran fuerza física y todo eso desde que era un niño. Joy Boy, por otro lado, tiene un cuerpo bastante delgado y parece ser solo un humano normal en esa silueta. Esto se confirma aún más cuando Emmet dice que Luffy se parece muchísimo, o que es igual que él, igual que Joy Boy. De hecho, Joy Boy se parece muchísimo a Luffy, incluso en esa silueta. Incluso adopta la misma pose icónica que Luffy. Y vemos la imagen en la que directamente inicia su viaje Luffy, ya que es justo saliendo de su villa, de la villa Fushia, y saliendo celebrando, como diciendo y gritando que va a ser el rey de los piratas, que es el inicio del viaje de Luffy. Esto tiene varias implicaciones para el sombrero de paja que tenemos en Mary Joyce. Recordemos eso, que Imu tenía un sombrero en Mary Joyce, que no sabemos qué pasa con eso y todo eso, y dice que si el sombrero de paja es de Joy Boy, entonces es la perspectiva la que nos engaña respecto a lo del tamaño. Si el sombrero de paja es tan grande, entonces no puede ser de Joy Boy y podría pertenecer a otra persona. Yo aquí he de decir que Oda con las proporciones se equivoca mucho, muchísimo. O sea, uno de los fallos más grandes de Oda, de hecho te diría que el más grande, es justamente el tema de las proporciones. O sea, es muy exagerado cómo Oda cambia las proporciones de los objetos, de las cosas respecto a su gusto siempre. O sea, a veces los gigantes son más altos, a veces los gigantes son más pequeños, a veces un objeto es más grande, otro es más pequeño. El ejemplo que pongo siempre para ver cómo esto es muy evidente es que las espadas de Oden eran casi del tamaño de su cuerpo, eran espadas que eran muy grandes y Oden medía una barbaridad. O sea, recordad que Oden era muy alto, pero altísimo.
Y ahora Zoro tiene la Emma, que era la espada de Oden, por lo cual debería ser mucho más grande que Zoro, y se ha adaptado entre comillas al tamaño de Zoro, siendo una espada pues de tamaño normal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Han moldeado la espada? No, esto en el manga no se ha visto, simplemente se la han dado y bueno, pues ahora la tiene Zoro y el tamaño se encoge. ¿Por qué? Pues porque Oda no se va a preocupar de las proporciones y las va a poner un poco en conveniencia de la trama. A lo mejor en este panel podría ser que el sombrero no fuera tan grande, simplemente que fuera pues la perspectiva, que fuera que es un poco más grande y nos quisiera poner esto para asustarnos un poco, para que nos fijáramos un poco más. Quizás Simu es muy pequeño, no lo sé, pero da la sensación de que hay algo aquí que falla y que podría ser quizás que fuera el dibujo de Oda, que no está del todo acertado. Lo cual me molestaría bastante porque creo que viendo que Oda sabe todas las teorías que se comentan en la comunidad de One Piece y toda la vuelta que le hemos dado a este sombrero, que al final no sea gigante y tal, y que simplemente sea un poco grande y por el tema del dibujo nos ha troleado a todos, pues me parecería mal, porque una cosa es un troleo a posta de Oda y otra cosa es que nos ponga una cosa que no es. Entonces creo que podría haberlo vuelto a dibujar de otra manera, que viéramos que quizás no era tan grande o algo por el estilo y punto. Entonces bueno, es una posibilidad a tener en cuenta, sobre todo porque lo que digo, es uno de los fallos más grandes de Oda, así que cuidado con esto, con el tema del dibujo. Continúa la teoría y dice que tal vez Emmet tenía su propio sombrero de paja como Oars, y es su sombrero de paja el que está en Mary Joyce. Y esto obviamente hace una referencia muy importante a uno de los flashbacks de Ace y de Oars Jr. Y es que vemos que Ace le tejió un sombrero que era originario de Wano para Oars Jr. y lo tuvo y tal, y fue algo a lo que se le dio medio importancia. Y luego pues sí que es cierto que se han hecho varias teorías con el tema del sombrero gigante. Incluso se llegó a decir que el Oars original era el propietario de este sombrero, cosa que no se puede descartar. Pero viendo que quizás este Joy Boy tenía una relación parecida a la que tenía Ace con Oars Jr. y que eran amigos y todo el tema, podría ser que este Joy Boy haya tejido ese sombrero, se lo diera a Emmet y Emmet lo llevara en la cabeza y finalmente acabara encerrado en Mary Joyce. Y esto, como dice el mismo amigo Writing Panini en el siguiente tweet, dice que esto no sería una sorpresa ya que Emmet estaba en Mary Joyce. Y es que lo primero que nos dicen del robot es que hace 200 años atacó Mary Joyce, que de repente se desactivó, pero que obviamente era un problema muy grande porque era uno de los enemigos más poderosos, no sabían cómo detenerlo y hasta entonces no sabían ni siquiera cómo funcionaba. Todavía me siguen quedando muchas dudas de por qué se activó hace 200 años, qué hacía allí, tal, o sea, son muchísimas preguntas, pero eso supongo que se tendrá que responder en otro momento porque de momento parece que no hay mucha información. Hasta aquí de momento la primera teoría de Writing Panini, con todo el tema del sombrero, con todo el tema de que no es un bucaner, está bastante bien tirada, pero siento que todavía no podemos descartar nada. Yo aquí he de decir que bueno, que no es un bucaner, bueno, podría serlo o no. Sí que es cierto que parece ser que los bucaner, que a mí me da la sensación de que Kurohige también es bucaner, tienen un cuerpo un poco diferente, más robusto y como dice es muy delgado, podría parecer un humano, pero Oda es un sinvergüenza y podría hacer que la madre fuera humana, que el padre fuera bucaner, entonces tuviera cuerpo de humano pero genes de bucaner y ya estaría. Entonces habría que ver un poco cómo funciona esto porque sobre todo estamos hablando de One Piece, estamos hablando de Oda, así que esto es un poco difícil de comentar y difícil de explicar. Que sea un bucaner o no, yo de momento no descartaría nada. De hecho vamos a ver en este mismo vídeo muchas teorías que hablan sobre la apariencia de Joy Boy, sobre el diseño de Joy Boy y tal. Entonces, bueno, yo hay algunas con las que puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero sí que tenemos que ir con pies de plomo, como se suele decir en estos casos, ya que solamente hemos visto una silueta. Poco de calma. Y añadir que todo el tema del sombrero con Emmet y tal me gusta bastante y a día de hoy te diría que es la teoría que más respaldo o que más tengo en la cabeza. Me gustaba mucho la de que fuera el Oars original, de que fuera el Oars que vimos nosotros en Thriller Bark, pero cuando estuviera vivo que fuera el propietario de ese sombrero, incluso que él fuera el Joy Boy, creo que era algo interesante. Ya vemos que no era él al menos, pero el hecho de que el sombrero sea de Emmet sería un puntazo y me encantaría, la verdad, me encantaría. Y como dice aquí el mismo amigo, el hecho de que haya estado en Mary Joyce es algo que le da muchos puntos, así que yo personalmente lo compro. Pero esto, ¿qué opináis sobre el tema del sombrero? Dejádmelo en los comentarios. Y lo del bucaner también. De hecho, cada teoría me podéis dejar en los comentarios un poco qué pensáis, que estará interesante. Vamos a la siguiente. Vamos a la segunda teoría, que es algo bastante interesante. Vuelve a ser de otro amigo de Twitter, que se llama WorstGenHQ, también podéis seguirlo en Twitter.
y dicen, atención, como algunos ya han mencionado, Joy Boy parece tener una mano y una pierna de robot. Y esto se debe, como digo, a la silueta, que se ve un poco rara, que, bueno, se le ve como una mano un poco extraña, la pierna un poco extraña. Vamos a ver luego otra teoría que también habla de esto, no precisamente de robot, ya entenderéis por dónde voy, aunque algunos lo habrán escuchado. Y dice, ¿recuerdas el diseño inicial de Nami? O la portada donde los sombreros de paja con Luffy, Zoro y Nami entran a una ciudad como robots. Atención, os lo voy a poner en pantalla y sí, esto que veis en pantalla ahora mismo es el diseño inicial de Nami, lo que iba a ser Nami, con esa mano robótica, con el hacha y todo el tema. Luego tenemos esa portada que también vemos a Luffy, a Zoro y a Nami como robots entrando en una ciudad y tal, y vamos a ver cómo desarrolla todo esto. Pero sí, como digo, esto no es un fanart, esto es algo que era oficial y era el primer diseño de Nami en un inicio. Continúa diciendo, ¿y si el antiguo reino de Joy Boy fuera exactamente eso, una civilización de androides híbridos como Franky y Joy Boy? ¿Qué pasaría si todo el reino antiguo estuviera gobernado por androides? ¿Recuerdas la portada con Enel en la luna y el ejército de androides? Ya decía yo que la luna tenía importancia, gente. Ya decía yo, recordad la luna, iremos algún día. ¿No hemos ido en Egghead? Bueno, iremos algún día, confiad. Continúa diciendo, ¿qué pasaría si Ibu y los humanos estuvieran en contra de esta civilización porque eran principalmente androides? Similar a la trama de Matrix, excepto que aquí los humanos destruyeron a los androides. No he visto Matrix, ni una, la verdad. Sé un poco de qué va y tal, pero que no la he visto. Esta teoría, como digo, me parece un poco curiosa, un poco rara. O sea, aparte todo de la silueta de Joy Boy, del brazo, de la pierna, que como digo, luego hablaremos más, porque, hostia, ha traído mucha cola todo esto. Pero luego hablan del diseño beta de Nami, del diseño este de la portada y tal. Bien, yo soy el primero que le encanta ver referencias en portadas. Yo pienso que los color spreads, que las portadas que no son de mini historias y que son un poco aleatorias, muchas veces pueden tener significados ocultos, simbolismos, cosas así, y que sean pistas a futuro. Sí, porque Oda está muy mal de la cabeza y de hecho ya lo hemos visto alguna vez, entonces sí, esa parte la compro. De hecho me gusta bastante el hecho de que utilice el diseño beta de Nami, porque los diseños beta, a mi manera de verlo, creo que sí que son cosas importantes para futuro, ya que es la idea principal que tenía en la cabeza, y si eso no está puesto a día de hoy, quizás lo pueda utilizar para otra cosa. Me parece algo lógico, quiero decir, si tú inicias la historia pensando quiero hacer A, B, C, D, y luego no haces la letra C y la puedes utilizar más adelante para hacer otra letra, basándote en esa, creo que estaría bastante bien. O sea, me parece un punto muy a rescatar y un punto muy interesante. O sea, yo esta parte se la doy. Ahora, el hecho de que una silueta nos indique que si es medio robot y tal, no voy a hablar todavía sobre la silueta al 100%, porque luego la voy a hablar cuando comentemos la siguiente teoría que habla también de esto, porque, obvio, vamos a ver, la explicación me va a valer un poco para las dos, pero bueno, no me gusta muchísimo esto que tira aquí. Luego tira por la portada del capítulo 30, en la que vemos eso, a Nami, a Luffy y a Zoro como una especie de robots entrando en una ciudad y tal y no sé qué, y todo esto. Bien, a ver, yo, mirad, entiendo que, como digo, de las portadas se pueden sacar cosas y tal, pero esta portada me parece tan random que no sé a qué viene, porque me parece que es muy aleatorio. O sea, no es que venga a nada en concreto, no es que venga por nada, por ninguna cosa muy concreta de oye, pasa esto y se ve a este personaje haciendo esto, no, simplemente solo es muy guaracho, robots entrando en una ciudad y destruyéndola. Me parece eso un poco típico de Japón y tal, que sí que podría ser un foreshadow, pero hostia, ¿qué significa esto? De que hay robots, porque claro, cualquier cosa que veamos robotizada podría ser una referencia a este panel, porque claro, según esto, entonces, que Joy Boy era un gigante robot que entró destruyendo una ciudad. O sea, me parece que esto está muy pillado con pinzas. Me parece interesante todo lo que comenta del diseño beta y de los robots y tal, pero el hecho de basarte en esta portada en concreto no me gusta nada. Seguramente si nos ponemos a revisar encontremos más, pero a mí esta portada en concreto, pues sinceramente no me dice nada. O sea, es que no lo sé. Incluso lo de los androides y tal me parece perfecto, lo de los androides en la luna de Enel, y eso sí está perfecto. Y yo ya he dicho muchas veces que para mí el reino antiguo era muy avanzado. Creo que de hecho ya está medio confirmado esto por las palabras del mismo Vegapunk, si es que no estaba confirmado ya de antes. Entonces me parece bien, me parece guay lo de los androides. Ahora, decir que por esta portada Joy Boy es un androide y tal, si me dices que solo sale Luffy medio robotizado y tal, sí, pero sale literalmente un robot gigante, y Zoro y Nami también. Entonces no sé qué significa esto, salen los tres. Un poco pillado con pinzas a mi manera de verlo. No digo que no pueda pasar, pero que la teoría sí que está un poco pillada con pinzas. O sea que sinceramente Pero bueno, dejadme en los comentarios también qué pensáis acerca de esta segunda teoría. Y ahora atención, porque vamos a algo que a mí personalmente me ha volado la cabeza mucho. O sea, cuando leí esto dije, es verdad, no lo había pensado.
y es de otro usuario de Twitter llamado 3SchoolJoe, de la comunidad inglesa, que ya sabéis que este chico de teorías muy buenas, lo hemos traído al canal un par de veces con sus teorías y son muy buenas, y habla también sobre, bueno, lo recientemente visto en el capítulo 1122 de la silueta de Joy Boy, y nos explica más cosas, y vemos cómo está trasladando el diálogo de Emmet y el diálogo de Joy Boy, está explicándolo y está diciendo algo curioso que seguramente nadie haya notado, y dice: esa es la verdad, Joy Boy, tú... Lo siento, no pude nombrarte rey. Y vemos como en esta teoría él está rescatando varios diálogos que hablan sobre Joy Boy y varios diálogos que están puestos en toda la trama de One Piece y cómo se pueden intercalar entre ellos. De verdad que son muy interesantes. Y vemos un panel en el que Vegapunk estaba hablando y decía: Joy Boy, él. Y luego tenemos el panel de Emmet en el que dice: lo siento, Joy Boy, no pude hacerte rey. Y luego vemos otro panel en la presentación del trono vacío en el que nos dicen que no hay un rey del mundo. Y ya como último panel que pone es un panel de Sengoku hablando de Rox, diciendo: la ambición de su capitán Rox era ser el rey del mundo. Entonces aquí nos está diciendo que Joy Boy era el antagonista de la guerra del siglo vacío. Alguno no va a entender ni siquiera por dónde voy, ni siquiera va a entender nada de esto y va a decir: vale, ¿qué tiene en relación todo esto que estás diciendo? Atentos. Y es que sigue comentando y dice: creo que tenemos que empezar a ver toda la profecía del Mesías Joy Boy desde una perspectiva un poco diferente. Si Joy Boy realmente estaba liberando a todos, ¿por qué querría convertirse en rey? ¿Por qué se unirían 20 reinos solo para detenerlo? Porque él era el antagonista. Atención, porque esto es importante, y es que desde un primer momento no se nos ha dicho que Joy Boy sea el bueno. De hecho, el mismo Vegapunk dice que él no puede decir quién es el bueno o quién es el malo, y de hecho en One Piece siempre te dicen que no hay buenos o no hay malos. Al fin y al cabo cada uno defiende sus intereses y que el que gane decide si uno es bueno o si es malo. Pero aquí están diciendo eso, que quizás Joy Boy podría ser el antagonista, y es que en un principio lo piensas y tiene mucho sentido. ¿Por qué Emmet quería hacer rey a Joy Boy? ¿Por qué quería hacerle rey? Si te pones a pensarlo, dices, no tiene mucha lógica porque no existía un rey del mundo. Entonces, ¿qué rey quería que se volviera? La mayoría vais a pensar, como quizás pensé yo en un principio, que se refería a rey de los piratas. Pero es que el título de rey de los piratas, con lo que vimos en el flashback de Roger, vemos que se instauró allí, ya que cuando Roger encuentra a One Piece lo llaman rey de los piratas y él dice: ah, rey de los piratas, suena bien. Pero no es algo que estuviera puesto, o sea, no había rey de los piratas antes de Roger. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Quizás no es tan enrevesado y es que en el pasado existía el rey de los piratas también y no sabemos que existía ese título y punto y ya está. Puede ser, pero lo que sí sabemos es que hace 800 años existía el título del rey del mundo y que ese título se supone que lo tomó Imusama. Entonces, ¿podría ser que quizás Joy Boy quisiera ser el rey del mundo? Quizás ese era su plan. Quizás nos han engañado un poco y nos han comido la cabeza pensando que Joy Boy era el bueno cuando en realidad es el malo. Yo ya he dicho varias veces que para mí el gobierno mundial no es malo per se, sino que hace las acciones para evitar un mal mayor. Quizás el mal mayor era el mismo Joy Boy. Yo siempre he teorizado que podría ser la versión de Rox de hace 800 años, lo que causó un problema muy grande en el mundo y que el gobierno mundial quiere evitar que vuelva a surgir. Por eso el odio a los D, porque no saben que D va a ser el que resurja como ese Rox de Shebek. El problema quizás no es tanto Joy Boy, sino lo que venía acompañado de él. Pero claro, eso era lo que pensaba antes, que había un Evil Joy Boy o algo por el estilo. Pero imaginaros que Joy Boy realmente es también la persona que quería conseguir eso, que tenía esa ambición por ser el rey del mundo. Sería bastante interesante y sería un plot twist muy bestia. De hecho, comenta algo más y que es bastante interesante el mismo Joe, y nos dice: ¿cómo te sentirías si esto fuera un giro de la trama? Joy Boy no era real en primer lugar, era un androide creado por el reino antiguo. Toda la profecía del guerrero de la liberación y de Joy Boy como el Mesías fue una invención diseñada para establecer el dominio mundial. Y es que, atención, porque esto es muy interesante y nos pone ciertos paneles que son curiosos. Nos pone un panel de uno de los hermanos de Sanji, cuyo nombre no recuerdo, la verdad, que dice que los humanos pueden ser construidos. O sea, a día de hoy se pueden hacer humanos y fijaros que anteriormente, hace 800 años, había una tecnología incluso superior a esta, dicha por el mismo Vegapunk, con cosas que ni siquiera él puede replicar. Y estamos hablando del Germa, que tienen un intelecto inferior incluso a Vegapunk. Si ellos son capaces de crear humanos, ¿por qué no el reino antiguo podría hacerlo? Luego nos pone el panel de Joy Boy, en el que, como digo, se teoriza mucho lo del robot, con la pierna y el brazo y todo el tema. Luego vemos el panel en el que Koby nos presenta por primera vez al Dr. Vegapunk, en el cual nos dice que tiene nueva tecnología capaz de meter frutas del diablo en objetos inanimados. Esto
Podría ser también que lo hubieran hecho con ese androide Joy Boy supuestamente, que le hubieran metido la fruta de Nika y que ese robot estuviera activo precisamente por la fruta de Nika. Yo sé que en principio esto suena muy fumada y de hecho digo que para mí la silueta de Joy Boy para teorizar no me gusta, me parece una tontería teorizar con eso en muchos aspectos y ahora explicaré luego el porqué y todo el tema. Pero sí que es cierto que todo lo que comentas de lo del rey es curioso y quizás si quisieran darle una vuelta y que Joy Boy fuera el malo sería muy interesante, de que no fuera un humano de verdad, eso sería muy top. También una de las cosas que podrían servir para inspirar esto, pienso yo, es la serie de Astro Boy, que si no me he equivocado el personaje principal también era pues eso, como una especie de robot creado, entonces podría ser quizás que fuera también una referencia a esto, que es una de las primeras series de anime que hubo y que fue también muy popular en su momento y quizás Oda pudiera haber tomado una referencia a esto, haciendo que el protagonista, haciendo que Joy Boy fuera un robot. ¿Que Luffy será un robot? Hombre, pues puede ser, quizás, no lo sé, ya estamos en un punto de la cabeza, ¿no? Que podría ya hasta ser un robot y estar todo el mundo loco. Pero que Joy Boy hubiera sido un robot en primer lugar sería muy curioso. Sería muy curioso y ver ahora ese Joy Boy y Luffy de maneras distintas y tal, sería muy interesante y todo lo que comenta tiene mucho sentido. Sobre todo el tema del rey es algo que yo no acabo de entender y en los comentarios por favor me gustaría que me dejarais un poco la opinión que tenéis al respecto. Yo como digo, sí que es cierto que podría ser que se refiriera a Rey de los Piratas y que a día de hoy no sepamos que en ese momento había Rey de los Piratas y el título ese, porque como digo está puesto en el manga de que Roger cuando lo mencionan dice, ah mira, me han dado este título, bueno pues suena bien, en plan de como que se lo han dado pero no existía, dan a entender, entonces no sé, quizás se puede investigar un poco más, quizás se le puede dar una vuelta de tuerca, pero a día de hoy parece ser como que Joy Boy quería gobernar algo que no sabemos qué es, no sé si es el mundo o qué, pero no tiene mucho sentido que quisiera convertirse en rey, no estoy muy seguro de esto. Quizás, como digo, se refiere al rey de los piratas, pero no hay nada seguro. Dejadmelo en los comentarios lo que pensáis. Vamos con la cuarta teoría de Joy Boy y es algo muy simple, algo que comenté incluso en la review, pero le voy a dar una vuelta un poco más para que, bueno, esté más completa. Y es que se supone que, claro, cuando vemos la escena de Joy Boy hablando con Emmet y todo el tema, vemos que están en un sitio, bueno, que no nos dicen cuál es, vemos que están como al lado del mar, como que se ve el mar perfectamente, que está como en una especie de cuadrado o algo así, que es muy alto para que llegue a la altura de Emmet, que hemos visto que Emmet es más grande que un gigante incluso, que hay vegetación encima de ese cuadrado y tal, que hay vegetación también abajo de ese cuadrado, o sea, es un sitio como muy concreto y vemos eso, que están hablando Joy Boy y Emmet, y este sitio parece ser que ya lo hemos visto en One Piece, de hecho yo ya diría que está confirmado al 90% de que ese sitio es este que os voy a decir, y es que estarían en Zou, en uno de los pilares de Zou. Esto yo creo que tiene mucha lógica, es muy evidente y todo eso. La cosa es por qué están en Zou y qué se pueden sacar de aquí. Para mí se le podría dar una vuelta y podría ser muy interesante. Lo primero que podemos sacar de todo esto es que efectivamente Joy Boy tenía esa conexión con Zunisha. De hecho el hecho que estén encima de Zunisha ya, que parece eso, como que Zou estaba construido encima de Zunisha, da a entender que la ciudad estaba construida incluso antes de la muerte de Joy Boy, lo cual es importante porque ya digo que parece que está construida ahí desde antes, esto hace 800 años, entonces sí, Zunisha ya parece como que desde hace muchísimo tiempo lleva ya con la ciudad construida ahí, al menos desde un inicio, o sea, con todos los pilares y todo eso. Luego también yo le doy una pequeña vuelta de tuerca ya desde mi perspectiva, y es que quizás estas imágenes de Joy Boy y Emmet, fumada, podría ser que estuvieran de camino a su final, a su guerra final, y que este fuera uno de los últimos movimientos de Joy Boy. O sea, fijaros, dan a entender que Joy Boy, pues eso, que algún día se va a morir, dan a entender y todo esto. Creo que es algo que, bueno, tendría sentido de que él sepa que se dirige hacia su posible muerte y dijera esas frases de, bueno, pues algún día me iré, tal, no sé qué, y dejara ese poder guardado para Emmet para que lo utilizara en algún momento. Creo que es algo que tendría mucha lógica, que dejaran ese poder guardado dentro de Emmet porque va a morir, y sobre todo creo que podrían ir de camino a su guerra final, por así decirlo, porque como digo va encima de Zunisha. O sea, fijaros que aquí ya tendríamos a dos de las personas que sabíamos que eran, pues eso, aliados de Joy Boy, a Zunisha y a Emmet. Los tenemos a los dos juntos, tenemos eso, que Joy Boy está encima de Zunisha, tanto Emmet también, y que están los dos allí. Seguramente incluso en esa ciudad, en esa isla, como queréis definirlo, ese elefante, seguramente hubiera más personas de la tripulación de Joy Boy, y yo pondría la mano en el fuego de que si más adelante vemos más tripulantes de la tripulación de Joy Boy, amigos de Joy Boy, nakamas de Joy Boy, como queráis decirlo, va a ser en Zou. Estoy bastante convencido, creo que molaría mucho ver que todos estaban en Zou, que vivían allí y que no sé si vivían allí como tal propiamente, pero sí que estaban allí de camino a la guerra final. Si vivieran allí ya sería increíble, ¿no? Estaría muy guapo, pero para mí que iban de camino a la guerra final y estaban en ese sitio por algo.
Es que claro, yo veo a Joy Boy, fijaros, está solo, no está con nadie, está hablando con Emmet, se va como a despedir, a dar su poder guardado por si acaso. Me da la sensación de que esto podría ser de camino a la guerra final, pero bueno, esto ya me lo dejéis en los comentarios. Y otra extra, que os regalo otra teoría extra, es que después de darle un par de vueltas, va a sonar muy fumada, pero ¿cómo veríais si alguno de los pilares de Zou fuera un Poneglyph? O tuviera... no sé si un Poneglyph, pero si tuviera escrituras de un Poneglyph. Yo sé que en principio puede sonar muy fumada. Yo sé que suena muy fumada, pero si te pones a analizarlo y te pones a mirarlo bien, vemos como estos pilares, entre comillas, tienen una forma bastante similar a un Poneglyph. Y sí que es cierto que a día de hoy solo hemos visto Poneglyphs perfectamente cuadrados, pero esos estaban hechos, pues en teoría, para transportarse y llevarse por todo el mundo, para repartirse. Pero estos no, estos son pilares anclados a una ciudad, o sea, están saliendo desde el suelo. Lo cual no quiere decir que no pudieran tener escritura de Poneglyph. O sea, no que cuenten nada muy concreto que tenga relación con los otros Poneglyph, pero sí que tengan esa escritura antigua, que cuenten algo importante y que eso tenga sentido. Para mí lo tiene, o sea, fijaros que están, como digo, los pilares saliendo de la tierra, saliendo de Zunesha, más bien clavados allí, entonces no tendría mucho sentido que eso se moviera, y con los años, al nadie saber hablar Poneglyph, al nadie saber leer Poneglyph, pues obviamente los habitantes de Zou ni les prestarían atención a sus pilares ni nada. Encima los veríamos que están cubiertos como de ya musgo y todo, y sería bastante difícil de leerlos y seguramente ni les prestaran atención con la de años que han pasado y todo el tema. Y con los siguientes capítulos de One Piece, en algún momento, sí, como digo yo, volvemos a ver Zou, podríamos ver cómo alguien está leyendo un Poneglyph o escribiéndolo, quizás Joy Boy, y vemos que están en Zou y que esos pilares pues son muy importantes y que nosotros no nos fijamos en el Red Poneglyph, pero que sí que es importante todo lo otro, ya que cuenten quizás la historia del pecado de Zunesha. Esto es un poco la fumada mía, o sea, yo como digo, yo sé que es muy loco, yo sé que tal, pero bueno, yo en estos casos me gusta tirar un poquito de la fumada y que creo que tendría lógica. De hecho, ya para mí hay varios sitios en los que hemos visto diferentes Poneglyph, uno de ellos es Impel Down, hay un momento en el que se ve como una especie de cuadrado arriba, un poco alejado de todo lo que viene siendo el estilo de decoración de la misma prisión, y lo vemos allí como que hay algo escrito, entonces... sí, para mí hay algo curioso ahí, que hay más sitios en el mundo de One Piece que hay Poneglyph escondidos, y seguramente los hayamos visto durante toda la obra y vayamos viendo y nos quede un poco loco cuando empecemos a ver todo esto, pero como digo, no me suena fumada, ¿eh? A mí no me suena fumada que esto sea así. Dejadme en los comentarios qué pensáis, pero ya digo, a ver, esta teoría... ya digo, es muy loca, pero oye, siempre hay que tirar un poco de teorías locas, ¿no? Estamos hablando de Joy Boy, gente, un poquito de ganas, ¿no? Vamos con lo que sería la quinta teoría, que es otra de Writing Panini, que habla de Joy Boy, y el título es La desaparición de Joy Boy. Y dice, ¿qué pasaría si Joy Boy hubiera muerto después de ahogarse bajo el agua? Y nos pone una foto, nos pone un panel de cuando Luffy se cae en la pelea con Kaido de Onigashima y lo rescata el submarino de Lau. Y creo que es un buen panel, la verdad, mola. Vemos como dice, Vegapunk nos dijo que el mundo tal y como lo conocemos se hundiría en el mar. ¿Joy Boy se hundió en el mar cuando subió el nivel de este? Justo después de que Vegapunk anunciara que el mundo se estaba hundiendo, Vegapunk nos dijo que Joy Boy fue el primer hombre en el mar al que llamaron pirata. ¿Por qué Joy Boy se convirtió en pirata? ¿Por qué Joy Boy necesitaba navegar por esos mares? ¿Fue para salvar especies del gran diluvio? Al estilo del Arca de Noé, imagino. El nivel del mar aumentó unos asombrosos 200 metros durante el siglo vacío. Esto explicaría por qué Joy Boy no tuvo más remedio que navegar por los mares y convertirse en el primer pirata. Esto está muy bien tirado, yo esto no lo había pensado, pero claro, ¿por qué se hizo el primer pirata Joy Boy? ¿Porque le apetecía? No, porque subió el mar tantísimo que si quería ir a otro lado no quedaba otra que eso, convertirse en un pirata y saltarse un poco las leyes del momento e ir por el mar libremente, siendo esto la creación del primer pirata. Y creo que molaría mucho y sería muy guay que fuera así, porque de alguna manera indirecta el gobierno mundial hubiera creado a los piratas, ¿no? O sea, de alguna manera al ellos hacer que el mar suba, habrían creado al primer pirata y habrían creado todo lo que vendría después con todas las eras de la piratería. Entonces, esto estaría muy guay, que ellos quisieran controlar el mundo de alguna manera hundiéndolo o algo por el estilo, y que la gente saltándose las cosas y siendo tan libre, pues de alguna manera se hicieran piratas, fueran por el mar y pudieran tener esa navegación y esos viajes tan entretenidos, ¿no? Creo que estaría muy guay, sería un puntazo esto. Continúa diciendo, Joy Boy pudo haber navegado por los mares con el Noah, también llamado el barco de la promesa. Joy Boy hizo una promesa con la isla Gyojin.
Joy Boy intentó salvar la isla de los 200 metros de aumento del nivel del mar antes de hundirse bajo el agua. Esto es algo que se ha comentado mucho, esto es algo que durante los años hemos comentado mucho, el hecho de que quizás el Noah sirva para meter a los Gyojin allí y sacarlos y que llevarlos, eso, a la superficie. Creo que tiene mucho sentido, y está muy bien tirado, sobre todo con el tema del aumento del mar, creo que está bien tirado. De hecho, esto no lo comenta, pero es un panel que a mí me resultó muy curioso en el momento en el que se nos habla del hundimiento del mar. Vemos también a Neptuno dentro de la isla Gyojin diciendo como que lo de que se hunda el mundo parece una locura o algo así, lo cual, aparte de ser gracioso porque viven bajo el mar, podría ser quizás, bueno, una manera de representar un foreshadowing de, bueno, puede ser muy loco, pero a vosotros os ha pasado, vosotros estabais por arriba del nivel del mar y mirad cómo estáis ahora. Entonces creo que sería bastante curioso ver eso, cómo ha subido todo el nivel del mar como tal, y que el primer sitio hundido que todavía sigue vivo, digamos, sea la isla Gyojin, precisamente por la, bueno, por su raza y cómo pueden sobrevivir debajo del mar. Creo que eso sería un puntazo y sería una locura. O sea, a mí personalmente me gustaría mucho y estaría muy interesante. Así que me gusta bastante, y el hecho de que Joy Boy haya fallado la promesa de meter a los Gyojin allí y querer sacarlos molaría, porque creo que una de las cosas más así bonitas que hemos visto es que Shirahoshi sueña con tener el pueblo afuera, con estar arriba, con ver el sol todos los días. De hecho, cuando van al Reverie, lo primero que hace es que cuando ve el sol hasta le caen unas lágrimas de felicidad, como diciendo, Dios, mira qué bonito, mira qué preciosidad. Entonces, creo que el hecho de que pudieran vivir arriba a la superficie como todo el mundo sería interesante, muy interesante. Continúa diciendo, si Joy Boy se hundió bajo el agua debido al aumento del mar, esto podría explicar por qué el Noah estaba bajo el agua. Y es que claro, todo el sentido del mundo. O sea, si Joy Boy estaba llevando el Noah y tal, y al final empezó a subir el mar, y el barco no pudo flotar, digamos, de alguna manera, pues esto explicaría por qué también el Noah está bajo el agua. Quizás se hundió junto con el barco o algo por el estilo. Y aquí atención, porque dice, tal vez el Noah se hundió por culpa de Zunesha. Esto pudo haber sido un accidente que fue considerado un crimen, y por eso Zunesha fue sentenciada a llevar en su espalda a las especies que estaban en el Noah. Esto está muy bien tirado, O sea, el hecho de que quizás el Noah fuera, digamos, hundido por culpa de Zunesha, de que le diera un golpe, de que le diera con la trompa a cualquier cosa y lo hundiera, de que le entrara más agua, fuera hundiéndose, y que Zunesha tuviera que salvar a todas las especies llevándolas en su espalda, ya que no podrían estar en el Noah, y como no tendrían casa por el hundimiento, que las llevara Zunesha a su lomo, a su espalda y tal, sería un puntazo. Creo que una de estas podrían ser justamente los Minks, creo que sería interesante. Incluso podría haber más razas que se hayan ido a otro lado y que se hayan querido bajar. De hecho, si revisamos el arco de Zou, a lo mejor encontramos alguna evidencia de más razas que hubieran estado por allí, pero en principio tenemos a los Minks. Quizás de momento solo tenía los Minks en el barco y no pudo meter más gente o algo por el estilo, pero está bien tirado. El hecho de relacionar el pecado de Zunesha con que el Noah esté bajo el agua tiene mucha lógica y me gusta. Me gusta porque, claro, como digo, es un barco, no tiene mucho sentido que se hunda en un principio, ¿no? Mucho se tendría que liar. Entonces, si le pega un golpe o al barco o algo y hace que se le entre agua y se vaya hundiendo, sería un puntazo y molaría bastante. Además, creo que lo hace muy bien relacionando el hecho de que el Noah sirve para llevar especies y Zunesha también está haciendo un poco el papel de ese Noah, ¿no? Guardando la especie de los Minks en la espalda. Sigue diciendo, si la muerte de Joy Boy fue hundirse en el océano, esto explicaría por qué en estas dos ocasiones a las que se menciona a Joy Boy, alguien se está hundiendo en el mar. ¿A dónde te fuiste, Joy Boy? Emmet se está ahogando y supongo que tampoco podría ser Joy Boy. Y Luffy se está ahogando. Esto está muy bien tirado porque lo de ver a Luffy ahogándose, hablando de Joy Boy Kaido, y lo de Emmet ahogándose y hablando de Joy Boy, son como el estilo de cosas que le gusta hacer a Oda para luego poner un foreshadowing. O sea, conociendo a Oda, son el típico panel con la típica tontería de que luego nos pone la muerte de Joy Boy y vemos cómo se hunde, y entonces tomamos estos paneles como referencia. Ya digo, puedes no ser nada, pero me da esas sensaciones, me da esas vibraciones, y después de haber leído más de 1000 capítulos, pues estas cosas suelo tener razón en el sentido de que no están puestas al azar, la verdad. Me puedo equivocar obviamente, pero bueno, en un 80% cuando veo cosas raras digo, esto está puesto por algo, y luego más adelante sucede lo que sucede, tanto si es para bien o para mal, o si es lo que me refería yo o no. Pero estos paneles con estas frases en concreto no me parece una locura, creo que está muy bien tirado el hecho de que Joy Boy se ahogara y veamos esto en una referencia a estos paneles. Al final del día, los usuarios de frutas del diablo son maldecidos por el mar y se vuelven incapaces de nadar.
Este estado antinatural es aborrecido por el mar, la madre naturaleza, un castigo apropiado por su pecado. Así que, como conclusión, la muerte de Joy Boy puede haber implicado hundirse en el océano. Está muy bien tirada esta teoría, está muy bien tirada con todo el tema del Noah y todo, o sea, creo que está muy guay y creo que sería muy poético que la muerte de Joy Boy haya sido caer en el océano. O sea, creo de verdad que sería muy poético, porque pensad, si queréis darle muerte a Joy Boy, ¿cómo lo haríais? Lo de que lo derroten y al final usen su cuerpo para algo y tal, o que se quede el cuerpo tirado por ahí, ¿no sería una muerte muy profunda, por así decirlo, ¿no? Como que sería una muerte un poco sin más. Entonces, si al personaje más importante de la obra, o de los más importantes de la obra, mejor dicho, quieres darle una muerte diferente, creo que el hecho de ahogarlo sería muy guay. Creo que no hemos visto muchos personajes morir ahogados a día de hoy, ¿verdad? Creo, bueno, yo estoy pensando y no me acuerdo de ninguno que, digamos, propiamente personaje importante ha muerto ahogado. Creo que no hay, la verdad, a día de hoy pues no lo recuerdo. Entonces, creo que sería algo guay el tema del mar, de justo lo que controla el diablo, se supone, con las frutas del diablo. Joy Boy, que era el rey de todo eso, ¿no? El que se hizo el pirata y tal. Creo que estaría guay, creo que sería una cosa muy guay y molaría mucho. Y de hecho, imaginaos que hay un momento en el que Luffy también está a punto de ahogarse y al final pues lo salva Zunesha o lo salva algo, lo salva alguien y pues vemos cómo se redime de lo que pasó con Joy Boy. Sería un puntazo, así que a mí esta teoría personalmente me gusta, tío, le doy muy buenos puntos y me ha gustado mucho cómo está construida, entonces guay, perfecto, dejadme en los comentarios qué pensáis acerca de esto, pero a mí, oye, pues muy bien. Y ahora como sexta teoría vamos a comentar ya algo que, bueno, no es de nadie en concreto, sino que es muy general, y vamos a hablar de la silueta de Joy Boy en el capítulo 1122, que es la primera vez que vemos a Joy Boy. Bien, hemos visto la silueta, se ha hablado mucho de esto y tal, bien. La mano derecha y el pie derecho de Joy Boy, hay mucha gente que está diciendo que es una mano falsa, que es una pata de palo y tal y no sé qué. Bien, a ver, a partir de este punto se han generado muchas teorías, muchísimas teorías. Muchas diciendo que realmente como él fue el primer pirata, pues tenía que tener estereotipo de pirata total. O sea, estereotipo de pirata de pata de palo, garfio, loro y todo, ¿no? Lo típico que se os venga a la cabeza como pirata, o sea, como Kurohige, pero un poco más exagerado, ¿no? Ya sabéis. Entonces, yo he visto a mucha gente hablar de esto. Luego también hay que recordar que Oda dijo hace tiempo que, bueno, que aparecería un pirata en el futuro, que sería muy fuerte, que aparecería en la fase final de One Piece y que tendría un parche en el ojo. Y que, bueno, que sería muy fuerte y todo esto. Bien, pues ya la gente, viendo todo esto de la pata de palo supuesta, el brazo falso y tal, dan por hecho de que también va a llevar un parche en el ojo y que es el pirata al que se refería Oda. Bien, hablando de que es la fase final y que va a haber algún pirata con el parche en el ojo, yo creo que estamos todos de acuerdo de que, bueno, que tiene que ser a partir de ahora, de que veamos a alguien con el parche en el ojo. Yo creo que eso sí va a pasar, está claro y está todo muy bien. Ahora, que este personaje sea Joy Boy y todo esto, complicado muchas cosas. O sea, yo no digo que no pueda pasar, creo que molaría y creo que tendría sentido y os voy a comentar una subteoría dentro de esta. Y es que Oda cuando habló de esto dibujó a Luffy con un parche en el ojo. O sea, en el mismo sitio en el que puso todo esto que os acabo de explicar, dibujó a Luffy con un parche en el ojo, que seguramente hayáis visto 1000 veces y os lo pondré en pantalla. Esto es lo que dibujó. Pues bien, yo he visto gente que está diciendo que quizás la apariencia de Joy Boy es esta. Que este es Joy Boy, lo que estáis viendo aquí es Joy Boy. Ah, es Luffy, no, sería Joy Boy. O sea, la idea es que Joy Boy pues sea un descendiente directo de Luffy y que Luffy pues sea igual que lo que era Joy Boy, pero igual, o sea, y que solo pues tuviera un parche y que ese fuera Joy Boy. A ver, está muy bien tirado, entiendo lo que quieren hacer, de que hay personajes que se parecen con los años y las, bueno, las voluntades heredadas también, veríamos un poco con el tema físico, de que sean antepasados, o sea, está perfecto, me gusta bastante. También otro tema importante es que vemos que Emmet dice que se parece mucho a Joy Boy. Vemos que dice que se parece mucho a Joy Boy, que es una persona que lo ha visto. También importante comentar que la silueta de Joy Boy, pues que parece Luffy. Es que parece Luffy. De hecho, cuando le hemos visto a la silueta con la quinta marcha alguna vez, también parece Luffy. O sea, eso está claro, que parece Luffy está claro. Entonces, ya a partir de aquí que sea el tal cual. A ver, a mí me gusta la idea, me gusta. Pero teorizar a partir de un panel como este es difícil. O sea, yo he visto mucha gente dándole vueltas a lo de la pata de palo, el brazo este, pero vamos a ver, si nos plantamos medio segundo y pensamos, no es posible que Oda haya querido hacer una silueta simple, pequeñita, rápida y punto, y que no quiera detallar mucho a Joy Boy. Porque vamos a ver, yo lo del brazo, sí que es cierto que se ve raro el brazo, pero podía ser la perspectiva. Lo ha puesto así, pues venga, ya está y punto, y que no tenga nada en el brazo. Que de hecho, hasta el brazo es que es raro, o sea, lo de la pata de palo, bueno, sí, que puede ser y tal y no sé qué, que no es nada antinatural, ¿no? Digamos, de antipirata o algo que quede raro.
Pero lo del brazo, es que no es ni siquiera un garfio. Es que si me dices, lleva un garfio, vale, te lo compro. Pero es que lleva como un brazo pocho, falso, en plan, no sé, o sea, es raro, ¿no? ¿No pensáis que lo más lógico sería que no tuviera brazos y llevara un brazo como eso, que parece un palo? Mirad Shanks, por ejemplo, ¿no? O sea, es como raro. Entonces yo a partir de aquí no puedo teorizar mucho. Y con lo de la pata de palo, la pata es que se ve rara. O sea, si tú ves una pata de palo, la típica de los piratas es en la punta muy fina y va subiendo y se hace más grueso hasta enganchar con lo que sería el muñón de la pierna, ¿no? Es para enganchar y que tenga un poco de sentido. Pero es que cuando vemos esto es como que está ondulado o algo así. O sea, esa pata de palo, si es eso, es muy inestable. Que podría ser que Oda, como digo, lo haya dibujado eso y que sea un foreshadowing y todo. Vale, perfecto. Pero yo personalmente lo veo un poco raro. Yo de aquí no me vais a ver a hacer teorías acerca de esto. Que sí, que lo del parche está muy bien, lo de que pueda ser Joy Boy y todo está perfecto y me gusta, pero no sé qué deciros, la verdad. O sea, yo con el parche yo siempre había tenido la idea de que sería Kurohige. O sea, de que en algún momento veríamos un enfrentamiento de Shanks contra Kurohige y si Shanks moría o lo que sea, pues se llevaría el ojo de Kurohige y quizás una pierna, porque Kurohige es precisamente el pirata más estereotipo de pirata que hemos visto. Le dañó el ojo a Shanks, entonces Shanks querría devolvérselo, le arrancaría el ojo a Kurohige, se pondría el parche, sí que sería más estereotipo de pirata, aparecería en el final de la serie, en la recta final, y sería muy poderoso, encaja perfecto. De hecho, como digo, hasta la pata de palo le podría dar pues un plus de parecerse más un pirata, tal. Además, Kurohige no creo que necesite mucho esa pierna, en el sentido de no creo que sea un nerfeo muy grande a la hora de pelear, pero bueno, entonces... Oye, a mí personalmente me parece que encajaba más lo de Kurohige. O sea, lo de que sea Joy Boy también molaría por lo que dicen del primer pirata y tal. Y lo de que sea una especie de antepasado de Luffy o que sea igual a Luffy y tal. Está guay, de verdad que sería gracioso si tuviera la misma cicatriz. Imaginaos que tuviera la misma cicatriz exacta y que viéramos pues cómo se la hizo, un foreshadowing o algo así. Sería un puntazo, de verdad, creo que estaría muy guapo y sería un puntazo. Pero yo, hablar de esto de la pata de palo, hablar de esto del brazo y tal... Hostia, me parece un poco raro, me parece un poco raro. Yo sé que, como digo, hay mucha gente comentándolo y tal, pero a mí no me gusta. O sea, en los comentarios me podéis dejar todo lo que penséis acerca de esto, porque, vale, perfecto, está muy bien, pero a mí no sé, a lo mejor me podéis convencer. A lo mejor me podéis convencer en los comentarios si me dejáis teorías así interesantes. Y vamos con la séptima teoría, que no será la última del vídeo. Sí, he dicho que eran 7, pero te voy a regalar una o dos. Venga, regalo, ¿no? Humildad, un poco de humildad. Vamos al capítulo 1122 nuevamente, y es que vemos como Joy Boy hace un nudo para Emmet en el cual acumula haki, lo guarda, lo libera en el estado actual, en el día actual, en el momento actual de One Piece, y... no solamente borra a todos los Gorosei que están allí menos Saturno, no solo tumba a un montón de marines, sino que pone de rodillas a Imu mientras grita Joy Boy. Esto es una burrada, obviamente es un poder muy fuerte, pero ¿qué te parece si te digo que Joy Boy tenía planeado esto hace 800 años? ¿Qué te parece si te digo que esto que ha hecho Emmet con lo del nudo y tal, lo tenía pensado Joy Boy porque... quería mandar un mensaje, quería hacerle saber al mundo que él estaba vivo y que él había vuelto. Quería hacerle saber al mundo, y no al mundo tanto, sino quería hacerle saber a Im que él estaba ahí. Es como decirle, hola Im, ¿te acuerdas de mí? Voy a por ti, te vas a cagar. Alguno va a pensar que qué estoy diciendo, que tal, que por qué estoy diciendo estas cosas. Bien, es muy sencillo. Justamente el tipo de nudo con el que Joy Boy le deja guardado su poder a Emmet es un nudo de mariposa, que es utilizado por marineros, escaladores y tal y tal y tal. Vemos como este nudo, como digo, se llama nudo de mariposa. Y justamente uno de los personajes más afectados del haki, y bueno, que también vemos que tiene relación directa con Joy Boy, justamente por ser lo que parece ser su enemigo principal o de sus enemigos principales, es Imu. Y cuando veíamos a Imu, ¿por qué se caracterizaba? Porque no le veíamos la cara y porque tenía un jardín con mariposas. Todo el rato Imu estaba con las mariposas, jugando, mariposas esto, mariposas lo otro. Hemos teorizado una barbaridad de las mariposas y todavía no tenemos ni idea. Entonces, fijaros que es muchísima casualidad que Joy Boy, el nudo que hace para liberar su poder 800 años después, y que vemos a alguien que se arrodille, que es Imu, es justamente un nudo de mariposa. ¿Pensáis que esto está aleatorio? Yo creo que no. Alguno va a pensar que es casualidad, yo no lo creo. Siendo Oda de perfeccionista como es, no me sorprendería para nada que esto lo haya hecho aposta, porque es una odada. O sea, es algo que Oda haría. Entonces me parece una locura. La cosa es, ya no sé si es que es una referencia de Oda de poner el nudo de mariposa y poner a Imu arrodillándose como curiosidad, como algo gracioso, como un detalle bobo o algo así, o quizás
va más allá y Oda nos quiere decir que Joy Boy hace 800 años tenía planeado este ataque a Imu. No me parece tampoco una locura. No me parece una locura tampoco, porque claro, estamos hablando de Joy Boy, que en un principio parece más inteligente de lo que es Luffy. De hecho sí, parece bastante más inteligente. Guardaría su poder allí y le diría a Emmet que Emmet sabía, o sea, él sabía que Emmet iba a vivir mucho más tiempo. De hecho lo dice en el mismo capítulo. Él sabe que es un androide, un robot, como queréis decirlo. Entonces, él sabe que es un robot, obviamente. Entonces sabe que va a vivir muchísimo más tiempo que él. De hecho, como digo, está dicho en el capítulo. Pero aquí hay algo curioso, y es que claro, si le deja este poder a Emmet, sabiendo que lo liberará en un futuro y diciéndole que lo libere por alguien con quien se sienta en deuda o a quien quiera proteger o tal, sabría que Emmet no es tonto y que si protegía a alguien sería alguien que sabría que le podría hacer bien al mundo y que esa persona quizás era su reencarnación, su voluntad heredada dentro de muchísimo tiempo, y que en el momento en el que lo liberara quería que todo el mundo se enterara para que tuvieran miedo. Quiso liberar ese haki diciendo: sé que Imu se va a enterar, sé que él o ella se va a enterar, entonces tira de este nudo de mariposa que voy a mandarle un mensaje. A mí personalmente me gusta mucho esta idea. Yo cuando he visto que el nudo era de mariposa digo, pero ¿cómo puede ser tan sinvergüenza? ¿Cómo puede ser tan sinvergüenza? O sea, 800 años atrás ya guardando este mensaje para Imu. Como digo, a mí me gusta, a mí me gusta una locura. A mí me gusta una locura esta teoría, y en los comentarios quiero que me dejéis un poco qué pensáis, porque yo sé que suena muy fumada, sé que es muy fumada y que va a haber gente que, bueno, no le guste mucho o que esté en desacuerdo. Déjame en los comentarios y vamos con otra teoría. Ya digo, teoría número 8, me da igual, si estamos locos ya todo el mundo. Y es que esta teoría la he encontrado también comentado mucho en la comunidad inglesa, en la comunidad de habla inglesa, y es que he visto que quizás el incidente por el cual inició toda la guerra de hace 800 años es algo muy estúpido, pero muchísimo, y que ya hemos visto en One Piece. Vegapunk, cuando está hablando de toda la guerra de Joy Boy contra el gobierno mundial y tal y todo esto, dice que por algo se inició como un conflicto entre ellos, que no sabe por qué, que todavía no ha podido entender el porqué de tal, pero que sí que sabe que hubo un momento en el que pues se pusieron en bandos distintos y empezaron a pelear, pero como que no hay nada. Y otra cosa que tenemos es que vemos a Roger reírse cuando encuentra el One Piece, lo encuentra y se ríe y dice: Joy Boy, me gustaría haber vivido en tu era. Entonces eso es curioso. A partir de aquí he visto que la teoría significaría que la cosa tan estúpida por la que empezaron el conflicto sería algo muy parecido, si es que no es igual, a lo que empezaron un conflicto con Kurohige y Luffy, con las tartas. ¿Recordáis que uno se está comiendo una tarta de cereza y dice uno: qué rica está? Y el otro dice: vaya mierda tarta. Y luego se toman una cerveza y dice uno: qué rico está. Y el otro dice: pues vaya mierda. Y como que parece que se están vacilando el uno al otro, o como que son literalmente entes opuestos, ¿no? Como que es un poco curioso ver cómo se están discutiendo un poco de estos dos. Bueno, de hecho no era una cerveza, era ron, si no me he equivocado, que el ron es la bebida característica de los piratas. Entonces la teoría, como digo, sería que algo como esto ocurrió hace 800 años y que eso provocó una guerra que se llevó a tan gran escala que generó la guerra del siglo vacío. Alguno va a pensar que es una tontería, pero pensadlo poco bien. Vemos que Roger se rió. Vemos que cuando Roger se encontró al One Piece y se enteró de lo de Joy Boy, se rió pensando: oye, mirad esto. Vemos que Rayleigh dijo que la historia quizás los Mugiwara la entenderían de otra manera, entonces que no tenía mucho sentido explicarla y que, bueno, que la averiguaran por ellos mismos. No se nos ha dicho por qué inició el conflicto. Seguramente sea algo muy estúpido conociendo a Oda como es, ¿no? O sea, seguramente sea una tontería muy grande. Vegapunk incluso no nos dice qué es. Y poneros a pensar, en ese momento Luffy y Kurohige no pelearon. En ese momento Luffy y Kurohige no pudieron pelear pues porque Nami le había dicho a Luffy que no pegara. Le dijo: bueno Luffy, te he dicho que no nos peleemos aquí y tal. Y al final, bueno, medio Kurohige sale de allí del sitio y Luffy se queda allí, pero en ese momento no se pegaron. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran pegado en ese momento? Que Kurohige hubiera reventado a Luffy y lo hubiera matado. Ya te lo digo yo, porque estaba muy fuerte Kurohige en ese momento y Luffy no tanto. Que pensemos que luego derrotó a Ace, que estaba muy por encima de Luffy. Entonces creo que sería curioso, si vemos un flashback del siglo vacío, ver a Joy Boy, a Imu o a quien sea su contraparte de ese momento, hacer la misma escena que la presentación de Kurohige, que en ese momento empiezan a pelear, que en ese momento vemos como la guerra va a más, como cada uno tiene sus aliados, se forman dos bandos de niveles estratosféricos, se pegan y al final gana uno, que sería el bando del gobierno mundial tomando el control del mundo. Imaginaros por una parte la parte mala de Joy Boy, digamos el Evil Joy Boy de turno, teniendo un montón de aliados y gente muy peligrosa y tal,
y el Joy Boy teniendo pues a todos sus nakamas y algún reino de su parte también que hubiera salvado, y ver cómo esa guerra por una tontería va escalando, 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 escalando y llegando a ser una locura. Esto a mí personalmente es algo que me gusta mucho. A mí personalmente es algo que me gusta mucho. Yo sé que, como digo, suena muy a tontería, pero muchísimo, suena muy a tontería. ¿Pero de verdad creéis que Oda puso esta presentación para nada? ¿No os parece una presentación muy curiosa la de Kurohige y Luffy? La de estar en el bar, el tema de las tartas, el tema del ron, de que se discutan por algo así. Que desde un primer momento se enseñe todo el rato que son contrapartes completamente distintos el uno del otro. Y que esto pudiéramos verlo en el siglo vacío. A mí personalmente es que es algo que me encanta y de verdad, ojalá pase algo así. Y ya la última teoría que te regalo, sí, ya sé que van 9 teorías, pero tranquilo, no te preocupes. A mí no me importa regalarte teorías, porque esta es curiosa y es buena para cerrar. Esto quizás es una fumada que se me ocurrió reaccionando al capítulo en Twitch. Ya sabéis, Zeira_p, me podéis seguir y tal. Estábamos viendo el capítulo en Twitch y yo cuando vi a Emmet hablando con Joy Boy, me percaté de una cosa que de verdad igual es una tontería, ¿no? Pero yo vi a Emmet en su estado original, digamos, bien pintado, estando nuevo, ¿no? Digamos, salido del concesionario, como si fuera un coche nuevo, y en los brazos tenía 2X. O sea, nos fijamos y vemos que en el brazo izquierdo y en el brazo derecho, en lo que viene siendo, pues, la parte del antebrazo o la muñeca, tiene 2X puestas. Y esto, si nos fijamos, es algo que en One Piece ya hemos visto y toma una importancia que es increíble. Y es que si nos ponemos a pensar, ¿dónde hemos visto en One Piece personajes que tengan una X puesta en el brazo? Y que sea muy importante. Efectivamente, en el arco de Arabasta. Y es que al final del arco de Arabasta, este X, que empieza siendo algo que utilizan para diferenciarse con Bon Clay y que no tengan problemas a la hora de tener traiciones o algo así, acaba simbolizando directamente la palabra Nakama. Acaba simbolizando que todos son Nakamas, que forman parte de la misma tripulación y solo lo hacen con un gesto, levantando el brazo, enseñando esa X, para que Vivi no tenga que ser entregada a las autoridades por formar parte de una alianza con los Mugiwara. Y de esta manera saben que no se olvidan de Vivi y que son nakamas para siempre. Y si quizás esta X tomara una importancia muy grande y en el siglo vacío hubiéramos tenido algo así, y si vemos quizás luego a todos los nakama de Joy Boy en un futuro con una X en el brazo, marcando y simbolizando lo de que son nakama, creo que sería totalmente un puntazo y un paralelismo muy bonito el hecho de ver de que los nakama de Joy Boy también tenían la X allí marcada y que era algo que utilizaban ellos pues para identificarse los unos con los otros y siendo un símbolo de su amistad, por así decirlo. Creo que sería algo muy guay y sería sobre todo una locura de Oda. Imagínate que nos enseñan esto, nos quedaríamos locos porque diríamos, ¿de verdad desde Arabasta dibujaste esa X porque lo tenías pensado ya con lo de Joy Boy y todo eso? Creo que sería un puntazo y es algo que no solo creo que sí que se puede hacer, sino que es algo muy de Oda sobre todo. Entonces, viendo One Piece, conociendo a Oda y todo, creo que si te pones a pensarlo un poco, dices, es que de verdad tiene muchísimo sentido. O sea, conociendo un poco a Oda con todo el tema de su escritura y cómo es que de verdad tiene una lógica muy grande. Pero bueno, al igual que la mayoría de teorías del vídeo, yo sé que esto también es una fumada, así que en los comentarios dejadme qué pensáis acerca de esto. Y ya no te regalo más teorías, que ya te he dado 9 y llevamos seguramente más de 1 hora de vídeo. De hecho, yo llevo más de 1 hora de grabación ya. Si no, pues estaremos ya cerca. Así que simplemente preguntarte cuál de todas te ha parecido la mejor, cuál es la que más te gusta a ti y cuál es la que crees que pasará en One Piece. Si tú tienes alguna teoría distinta, déjamelo en los comentarios también, porque ya sabéis que me gusta leeros mucho. Así que nada, simplemente darte las gracias por llegar a este punto del vídeo. Ya sabes que si te ha gustado el vídeo le puedes dejar un pedazo de like y suscribirte al canal, que es completamente gratis. Y nada más, un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.